Hace prácticamente un año, el 24 de febrero de 2022, comenzaba la invasión rusa a Ucrania. La invasión determinaría una escalada sin precedentes en el conflicto entre Ucrania y Rusia, en la guerra ruso-ucraniana, la cual había comenzado 8 años antes, en 2014, con el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych, la anexión por Rusia de Crimea y los levantamientos separatistas en el Donbass. Pronto, el conflicto en Rusia, los radicales a escala global. Pronto, el conflicto en Rusia generaría consecuencias impredecibles hasta poco tiempo atrás. En el conflicto ya no solo participarían Rusia y Ucrania directamente, sino también, directa o indirectamente, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, la Unión Europea, la OTAN y también China, la India y el resto del mundo. De hecho, las consecuencias de la guerra alcanzarían a todos los países del mundo. Las consecuencias económicas, las consecuencias políticas, militares. Económicas por la recesión derivada de la guerra, la inflación, la crisis energética, la crisis alimentaria, particularmente dura en África. Las consecuencias, naturalmente, también aparecerían bañadas en sangre, de alguna manera, en cuanto a la cantidad de vidas humanas perdidas, ucranianas, rusas o de cualquier lugar del mundo. Muertos en cantidades verdaderamente impensables poco tiempo atrás, cifras de muertos por el momento en su mayoría secretas, pero de seguro ubicadas en las centenas de miles, por lo menos más de 100.000 muertos de cada lado y muy probablemente más del doble que eso. Un conflicto predecible, un conflicto evitable, un conflicto sangriento, un conflicto global. Un conflicto el cual solo puede generar tristeza, resignación, enojo, bronca. Un conflicto sobre el cual realizamos muchísimos análisis en este canal y en otros medios de comunicación a lo largo de este año, y un conflicto sobre el cual realizamos muchas predicciones lamentablemente acertadas. En esta transmisión de hoy, a prácticamente un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania y la fase abierta de la guerra ruso-ucraniana, vamos a realizar un análisis de los ganadores y los perdedores de la guerra en Ucrania. Acompáñenme, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Un año de guerra, un aniversario verdaderamente triste. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Beatriz Pulido, Mauro, Roxana, Gorka, Zuleida, quienes nos acompañan siempre. Recuerden ayudarnos con la difusión del canal, y si quieren participar como miembros,
mucho mejor aún. En la transmisión de hoy vamos a realizar un análisis desde lo alto del conflicto en Ucrania. No vamos a presentar ideas nuevas, sino que más bien vamos a recapitular cosas dichas a lo largo de este año, pero las vamos a presentar de manera sistemática a través de una presentación de los ganadores y los perdedores de esta guerra. 12 ganadores y perdedores, uno por cada mes del año. Como comenzaba recién la transmisión, este conflicto representa un conflicto verdaderamente trágico, lamentable por lo predecible, lamentable por lo evitable y lamentable porque evidentemente ninguna de las partes aparece verdaderamente interesada en el baño de sangre, en la trituradora, en la picadora de carne, como llaman ahora a la ciudad de Bakhmut. Bueno, la guerra esta en Ucrania representa verdaderamente una picadora de carne en su conjunto y ninguna de las partes verdaderamente aparece interesada en el sufrimiento de tanta gente, muerte, heridos, familias desgarradas, un país devastado, resentimientos. Verdaderamente lamentable y lamentable el rol de las dirigencias a cargo de los países implicados en estos países. Comencemos entonces en este triste aniversario con el análisis de los ganadores y los perdedores de este conflicto. Ganadores. Ganadores de este triste conflicto. Primer ganador en todo esto, sin lugar a dudas, la industria armamentística. La industria armamentística con ganancias récord, ganancias inimaginables hasta hace poco tiempo, 100.000 millones de dólares donados a Ucrania como ayuda, mayormente como armamento comprado a esta industria, la industria de la guerra. Recordemos que el principal país productor y vendedor de armas, bueno, Estados Unidos representa el principal país productor de armas, sus empresas aparecen entre los primeros, entre los productores de armas más grandes, pero no solamente Estados Unidos, China aparece en el segundo lugar y después de China otros países como Reino Unido, Alemania, Francia, muchísimos países en una industria de la muerte, ¿sí? Porque básicamente genera armas, elementos para la muerte, 100.000 millones de dólares solo como ayuda a Ucrania, básicamente en armas, y sumado a esto también, naturalmente, las ganancias derivadas del rearme del mundo entero, porque esta guerra determinó el inicio de un rearme mundial en Europa. Bueno, el caso de Alemania, con un paquete de 100.000 millones de euros anunciados solamente para el ayornamiento de las Fuerzas Armadas alemanas en 2022 y a partir de entonces el compromiso del gasto en defensa del 2% del Producto Interno de Alemania, lo cual representa una vez más o menos 100.000 millones de euros al año a partir de este año 2023. Lo mismo para Francia, con un aumento de sus presupuestos militares. En Asia, una carrera armamentística también, incluso en países como Japón, hasta hace poco con una política de no desarrollo, de no engrandecimiento, de no ampliación, de contención de su presupuesto militar y sus fuerzas armadas desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora Japón también ha abocado
a una política de rearme. Lo mismo, naturalmente, para China, Estados Unidos, naturalmente, también, todos los países de Europa, con lo cual la industria armamentística, sin lugar a dudas, representa el gran ganador de este conflicto e incluso aparece como ganadora la industria armamentística en términos culturales. Hasta hace poco tiempo, la venta de armas, la compra de armamento representaba una mala palabra, algo mal visto. Nadie convalidaba la compra de elementos para la guerra, elementos para generar daño, para generar la muerte. Bueno, hoy día aparecen como un recurso y hasta incluso a veces como una industria salvadora de la democracia, de los valores, de nuestras sociedades, de nuestro futuro y un montón de barrabasadas por el estilo. Así que la industria armamentística, en primer lugar, tristemente. Segundo ganador, Estados Unidos. Estados Unidos, sin lugar a dudas, aparece entre los ganadores de este conflicto y de aquí que Estados Unidos patrocinara esta guerra desde el inicio. Recordemos el análisis hecho aquí, efectuado aquí en este canal respecto a el documento de la RAND Corporation publicado en 2019, en el cual básicamente los geoestrategas, los analistas políticos estadounidenses de la RAND Corporation, la usina del pensamiento, el think tank estadounidense y mundial más influyente y más grande del mundo, especializado en lo militar. Bueno, en ese documento publicado en 2019, presentado y analizado en este canal, básicamente los geoestrategas de la RAND Corporation llamaban a patrocinar un conflicto en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, con el objetivo de generar un golpe a Rusia, uno de los principales enemigos, principales contendientes de los Estados Unidos, o por lo menos así lo conceptualizan sus dirigentes. Y efectivamente, sin lugar a dudas, ese golpe fue realizado, ese golpe a Rusia fue materializado, con lo cual, en ese sentido, Estados Unidos aparece como uno de los ganadores, haber generado verdaderamente un golpe muy duro contra Rusia, pero no solo aparece entre los ganadores, no solo ese ataque, ese golpe a Rusia representa uno de los beneficios de esta guerra para los Estados Unidos, sino que además aparecen muchos otros más. La guerra está acompañada por otros beneficios para los Estados Unidos, como por ejemplo la interrupción de la alianza entre Europa y Asia, o más particularmente o más concretamente entre Alemania y Rusia, una alianza económica basada en la venta de materias primas de Rusia a Alemania o, en términos más generales, de Asia a Europa, y en Europa la producción manufacturera e industrial a partir de ese gas confiable, bueno y barato, y su exportación a todo el mundo, incluida Rusia. Ese eje económico, pero también ese eje de cooperación política, desapareció. Con esta guerra, ese eje desapareció y, sin lugar a dudas, la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 representa el símbolo de la explosión de ese vínculo, por cierto, tan beneficioso para Europa en las últimas décadas. Además de todo esto, la guerra generó ingentes beneficios económicos para Estados Unidos como exportador de energía ante la interrupción de la llegada del
gas ruso a Europa, Estados Unidos apareció como el principal proveedor en reemplazo de ese gas ruso, ahora interrumpido. Claro, que a un precio muchísimo mayor. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos básicamente comercializa gas licuado, exportado a través de tanqueros, como llaman a esos barcos gasíferos gigantes, con un precio muchísimo mayor. También debemos recordar como uno de los beneficios de esta guerra para Estados Unidos el hecho de que la guerra determinó la subordinación absoluta en términos políticos y en términos militares de Europa a Estados Unidos o de Europa a la OTAN, hegemonizada por Estados Unidos, el sueño de una Europa militarmente soberana, de una seguridad europea, bueno, colapsó, desapareció con esta guerra y con la decisión de Europa de abandonar esa política, incluso abandonar cualquier política de expansión europea más allá de los designios de Estados Unidos y la decisión de las dirigencias europeas de sí, de realizar una subordinación total y absoluta a Estados Unidos en términos políticos y militares. Por último, quizás también debamos presentar como beneficio para los Estados Unidos el triste hecho de que esta guerra en Ucrania en este momento representa un campo de pruebas experimental para la tecnología militar. Están siendo experimentadas en esta guerra, aparecen en fase de experimentación en la práctica, en el campo de batalla, en esta guerra, armas hasta ahora solamente utilizadas, solamente probadas en bancos de prueba, por llamarlos de alguna manera, en experimentos domésticos, experimentos o pruebas propias de los análisis militares, pero hasta ahora no en conflictos reales. Bueno, la verdadera prueba para un arma aparece en el conflicto real, en la guerra, y esta guerra representa un campo de experimentación para el nuevo armamento, algo beneficioso una vez más para los Estados Unidos. Redondeo con una aclaración. El hecho de que presente a Estados Unidos como uno de los ganadores de esta guerra, de ninguna manera determina que el pueblo estadounidense aparezca como uno de los ganadores de esta guerra. De hecho, el pueblo estadounidense, la sociedad estadounidense, los estadounidenses de a pie, la gente trabajadora, honesta de Estados Unidos, como de cualquier otro país, aparece como víctima de este conflicto por la inflación, la recesión, el temor, el peligro a un enfrentamiento nuclear. Estamos presentando aquí no al pueblo estadounidense, sino a Estados Unidos como Estado, ¿sí? Al gobierno de Estados Unidos y al Estado de Estados Unidos, y por eso esta recapitulación, esta enumeración de los beneficios surgidos de esta guerra para Estados Unidos, lejos de mí realizar una demonización de la sociedad estadounidense o del pueblo estadounidense, como todos los pueblos del mundo, compuesto mayormente por gente de bien, trabajadora, humilde y honesta. Aquí aparece en cuestión su gobierno y el Estado, ¿sí? Recordemos esto, no solamente para los Estados Unidos, sino también para los próximos ganadores y perdedores del conflicto, los cuales voy a presentar de aquí en adelante. Así que, segundo lugar, los Estados Unidos como ganador de esta tragedia, de este año de guerra, por el momento sin un final a la vista. Tercer ganador de este conflicto, Volodymyr Zelensky, el presidente
de Ucrania. Ucrania, hasta hace no mucho, hasta hace un año, era presentada en Occidente como el país más corrupto de Europa, como uno de los países más pobres de Europa. Sus gobiernos eran caracterizados como marionetas, corruptas, demagogas, fascistoides incluso. Sin embargo, el conflicto determinó un cambio inmediato en la percepción de este país, pero por sobre todas las cosas de su presidente, hasta no mucho tiempo atrás, incluso caricaturizado en Occidente, en la prensa occidental. Su presidente, Volodymyr Zelensky, de repente aparece erigido como un héroe, como uno de los líderes del mundo libre, y realmente aparece muy cómodo en esa situación, eh, galardonado de alguna manera como el personaje del año por la revista Times, participando en todos los foros del mundo, incluso en foros artísticos, como por ejemplo el Festival de Cannes. Quería participar en el Festival de la Canción de San Remo en Italia, y así, de uno a otro estrado mundial. Incluso recuerdo su aparición en la revista Vogue, una revista de moda, junto a su esposa, presentando, eh, por un lado, una imagen de austeridad y de guerra, y a la vez presentando, sí, eh, una estética ligada al mundo de la moda, ¿no? De hecho, esa es la característica de la revista Vogue, una revista dedicada al mundo de la moda. Y bueno, Zelensky y su esposa aparecieron en la portada, protagonizaron la portada de esta revista. El discurso de Zelensky, eh, el pedido en todos estos estrados, en todos estos festivales, en todas estas revistas, en todas estas publicaciones, básicamente representa el mismo desde el principio. Más armas, más ayuda financiera y más armas. Armas, armas, armas para responder a el ataque ruso. Recordemos las visitas de todos los líderes mundiales, la última de ellas hace pocos días, de Biden, el único líder hasta hace una semana todavía faltante en Ucrania. Todos los líderes mundiales, perdón, todos los líderes mundiales de la OTAN, acompañando la guerra, patrocinando la guerra con el envío de armas y de dinero, realizaron visitas a Ucrania, a Kiev, un país para muchos hasta hace poco desconocido. Recordemos también la standing ovation, la ovación de pie brindada a Zelensky en el Congreso estadounidense, en su visita al Congreso estadounidense, algo por demás excepcional. Pocos presidentes son recepcionados, son cumplimentados, pocos presidentes aparecen en esa situación. Los Estados Unidos no cumplimentan, así llaman en las relaciones internacionales, a estos agasajos, ¿sí? Los Estados Unidos rara vez generan la posibilidad de visitas de Estado de este tipo. Sin embargo, Zelensky participó en una de ellas con un discurso bastante largo en el Congreso de Estados Unidos y una ovación de todos los legisladores, los congresistas estadounidenses, congresistas y senadores de ambos partidos. Muy cómodo Zelensky en esto, como una figura heroica, como uno de los líderes del mundo libre, con su discurso de más armas, más armas, más armas y muerte al invasor ruso. Así que Zelensky, sin lugar a dudas, aparece él personalmente
como uno de los ganadores. Lejos de mí presentar al pueblo ucraniano como uno de los ganadores, y de hecho el pueblo ucraniano y Ucrania como país representa sin lugar a dudas la principal víctima de esta guerra. Cuarto ganador de esta guerra. Si Ucrania era caracterizado como el país más corrupto de Europa y a menudo como uno de los países más pobres de Europa, bueno, Polonia era conceptualizado hasta hace no mucho tiempo como un país con el cual ninguna nación occidental, ningún gobierno occidental quería establecer vínculos cercanos. Polonia aparecía gobernada por un presidente de extrema derecha del partido Ley y Justicia. Su presidente, Andrzej Duda, hasta hace no mucho tiempo era presentado como un neofascista. Recordemos la decisión de Duda de edificar, de generar un muro contra la migración proveniente del conflicto de Siria. Nadie quería relaciones cercanas con él, era rechazado por la Unión Europea, incluso la Unión Europea deliberaba sobre la posibilidad de establecer sanciones a Polonia por su retroceso democrático hasta que comenzó la guerra. A partir de entonces, Polonia aparece entre los defensores de la libertad y su presidente, Andrzej Duda, representa a uno de los líderes del mundo libre, al punto tal que tras la visita de Biden a Zelensky la semana pasada, inmediatamente después realizó una visita a Polonia, en la cual presentó su discurso como presidente desde un estrado en la ciudad de Varsovia, la capital de Polonia. Y no solo eso, sino que además Polonia hoy día determina directa o indirectamente la política exterior de la Unión Europea a través de una demanda permanente de endurecimiento en el conflicto contra Rusia a partir de requerimientos, solicitudes, exigencias de mayor dureza, de mayor participación, de más armamento, de más apoyo. Hoy día, increíblemente, Polonia, un país hasta hace poco considerado secundario en la Unión Europea, por lo menos frente a los grandes países en términos económicos, políticos de la Unión Europea, Alemania, Francia, bueno, antes del Brexit, Reino Unido, Italia, principales economías de Europa, bueno, Polonia representaba un país relativamente secundario, aparecía como un país secundario, una oveja negra de alguna manera. Recuerdo incluso comentarios despectivos respecto al gobierno polaco de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hasta el inicio de la guerra. A partir de ahora, Polonia increíblemente aparece en el centro de la Unión Europea y determina en gran medida su política exterior. Así que Polonia, y no una vez más el pueblo polaco, la sociedad polaca, sino el Estado polaco y su presidente, Andrzej Duda, todavía un presidente de extrema derecha, igual que antes, responsable de un deterioro democrático muy fuerte en Polonia respecto a un montón de cuestiones, Estado de Derecho, libertades individuales, bueno, incluso en cuestiones ligadas a las libertades sexuales, a los derechos reproductivos, a el matrimonio igualitario, en muchísimas de estas cuestiones Polonia en los últimos años retrocedió sensiblemente por obra de este señor, de este presidente, considerado hoy uno de los líderes del mundo libre. Así que en cuarto lugar, Polonia. Quinto lugar,
Acá la cosa parece un poquito más interesante. Quinto lugar, ganador de esta guerra, Turquía. Y no cualquier Turquía, sino la Turquía de el señor Erdogan, del presidente Erdogan, víctima de un terremoto tremendo hace muy poquito tiempo. Nuestra solidaridad con las víctimas del terremoto terrible en Turquía y en Siria. Pobre Siria, pobre Siria. Siria concatena un conflicto verdaderamente trágico, una guerra civil con un terremoto, ¿no? Pobre Siria, nuestra solidaridad tanto para el pueblo turco como para el pueblo sirio. Pero bueno, Turquía, quinto ganador de este conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque Turquía, comandada por Erdogan, con quien carezco de simpatías, realizo la aclaración desde el principio antes de caracterizar su eh, gestión, su manejo de la posición de Turquía en el conflicto, su manejo de las relaciones exteriores de Turquía desde el inicio de la guerra en Ucrania. Turquía, gracias a su posición equidistante entre ambas partes, rechazando, realizando una condena a la invasión como parte de la OTAN, pero a la vez rechazando las sanciones impuestas por la Unión Europea y por Estados Unidos a Rusia. Entonces, por un lado, realizando una condena a la invasión rusa, realizando ventas de armas a Ucrania. Recordemos los drones turcos utilizados por las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero por otro lado, estableciendo vínculos con Rusia en lo económico y en lo político y rechazando las sanciones impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países occidentales, a partir de ese posicionamiento de alguna manera equidistante, generó una situación excepcional. Ningún otro país en este momento aparece en esa posición. Una posición dual, de alguna manera, contradictoria, pero precisamente por eso equidistante y precisamente por eso hoy Turquía representa de alguna manera una contraparte para el diálogo con llegada a, a ambos lados del conflicto. Por un lado, como miembro de la OTAN, efectivamente puede establecer vínculos con el resto de los países de la OTAN, incluso rechaza, al menos hasta el momento, o si no rechaza, al menos retrasa el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero por un lado aparece como un posible mediador con respecto a Occidente y por otro lado aparece como un posible mediador con respecto a Europa. Recordemos también el ofrecimiento de Turquía, en realidad de su presidente Erdogan, de generar en Turquía un hub, como lo llaman, un centro de distribución para el gas ruso, ¿sí? Sancionado y prohibido, vetado por Europa. Bueno, inteligentemente Erdogan presentó la propuesta de generar un centro de distribución a partir de gasoductos preexistentes y de el ayornamiento y la ampliación de otros gasoductos, de manera que el gas no vendido y necesitado por Europa, el gas no vendido por Rusia y necesitado por Europa, fuera canalizado a través de Turquía, con naturalmente un beneficio económico para Turquía. Turquía presenta esta posición equidistante porque representa sin lugar a dudas la posición más conveniente para Turquía. No solo por su sitial o su posición como mediador y su importancia política a escala global, hoy día como consecuencia de esto,
no solo porque ahora aparece en el centro de la geopolítica mundial como un actor relevante, como quizás nunca antes o como quizás nunca antes de los tiempos del Imperio Otomano, sino porque además genera ganancias, genera beneficios económicos muy claros con esta postura. Venta de armas a Ucrania, por un lado, participación vital en los acuerdos para la exportación del grano ucraniano como mediador entre Ucrania y, y Rusia a través de los puertos de qué país? De Turquía. Los barcos ucranianos realizan una escala en los puertos turcos para su inspección por parte de los inspectores rusos y naturalmente turcos también. ¿Y quién realiza compras de ese cereal bueno y barato de Ucrania a precio de ganga? Turquía. ¿Quién aparece como el posible mediador de este hub, este centro de distribución de gas? Turquía. Así que por todos lados, Turquía genera beneficios, genera ganancias y alguien podría caracterizar a partir de esto a Erdogan como un oportunista, como un vivo, quizás, pero precisamente por esa viveza, Turquía representa un factor indispensable en el presente de cara al futuro y a las negociaciones, primero por un cese del fuego y posteriormente por un acuerdo de paz. Precisamente por esa inteligencia, yo alguna vez lo caractericé como un viejo lobo de mar a Erdogan. Bueno, precisamente por eso, por su comprensión de la situación y esta actitud de una pata a cada lado, bueno, precisamente por eso Turquía aparece hoy día donde aparece y como uno de los pequeñas lucecitas de esperanza en cuanto a la finalización de este conflicto. Así que, quinto lugar, Turquía, la Turquía presidida por Recep Erdogan. Sexto lugar. Sexto lugar entre los ganadores. China. ¿Cómo China? ¿Por qué China si China no participa directamente? Bueno, por distintas razones. En primer lugar, este conflicto determinó la confirmación de China como la potencia mundial en ascenso, como la potencia en ascenso, en disputa por la hegemonía global estadounidense. De ahí que todos, excepto Estados Unidos, naturalmente, pero todos los países del mundo, más allá de Estados Unidos, quieran buenas relaciones con China. De ahí que, por ejemplo, Scholz haya realizado una visita entre gallos y medianoches como forma de mantenimiento o de alguna manera de escenificación del vínculo comercial entre China y Alemania. Recordemos que China representa el principal socio comercial de Alemania fuera de la Unión Europea. Recordemos también en el G20 realizado en Indonesia ya hace algunos meses, la fila de primeros ministros y presidentes del mundo queriendo una reunión con su líder, Xi Jinping. Recordemos que en este conflicto participan directa e indirectamente la gran mayoría de potencias mundiales, mientras que China aparece a un lado, al costado de este conflicto, con una afectación muchísimo menor que el resto de las grandes potencias implicadas en el conflicto. Recordemos también el beneficio económico para China de este conflicto a partir de el redireccionamiento de la energía rusa, del gas y del petróleo ruso hacia China. Toda esa energía antes vendida a Europa, ahora Rusia la redireccionó hacia China y la comercializa a precio de ganga, $30 por debajo de su precio internacional. Así que todo el mundo quiere buenas relaciones con China.
genera beneficios, o China generó beneficios económicos. No los generó voluntariamente, adrede, sino que sencillamente capitalizó una situación externa. Aparece como uno de los posibles mediadores, sin duda también, y China no fue alcanzada por este conflicto como sí, por ejemplo, los países europeos, incluso Estados Unidos, con la inflación, con la recesión, con el temor a un enfrentamiento global. Quizás la creciente hostilidad de Estados Unidos hacia China, más allá de la disputa, responda en gran medida al hecho de que con este conflicto China parece más fuerte y más consolidada que antes de la guerra en Ucrania, ¿sí? Así que hasta aquí los 6 ganadores. Vamos a presentar 6 ganadores y 6 perdedores con motivo de este triste aniversario. 12 meses, por ende 6 y 6. Los recapitulo una vez más. La industria armamentística en primer lugar, Estados Unidos en segundo lugar, con el saludo sonriente ahí de Joe Biden. Zelensky, tercer lugar entre los ganadores. La Polonia de Andrzej Duda. Turquía, la Turquía de Erdogan. Y en sexto lugar, la China de Xi Jinping. ¿Sí? Realicemos una pausa antes de comenzar con los perdedores. Saludos para León Álvarez, Matías, Beatriz Pulido una vez más, Miguel Ángel Morillo, eh, Josué David Valencia Bastidas, Fabricio, bueno, gente de todos lugares, Manilla, Kevin Montero, Juan Alberto, cada vez más gente conectada, como siempre, un placer, verdaderamente una alegría que nos acompañen. El canal cada vez más grande, aún así, por favor, ayúdennos al crecimiento continuo del canal a través de el like en los videos, naturalmente, a través de la suscripción. Si nos quieren ayudar a través de una membresía, mejor aún. Y si no, sencillamente a través de la difusión de los videos, si estos videos realmente aparecen como interesantes o de su agrado para ustedes. ¿Sí? Bueno, comencemos con los perdedores. Perdedores de este conflicto. La S del cartel en mi presentación de PowerPoint aparece arriba, pero evidentemente el programa StreamYard generó un recorte de la presentación. Perdedores, de todos modos, con la S al costado. Primer y principal perdedor de este conflicto, sin lugar a dudas, Ucrania. Ucrania como país, Ucrania como pueblo, Ucrania como sociedad. Un país devastado por esta guerra, un país en este momento, sencillamente un país en el cual aparecen en disputa las luchas, las contiendas entre las grandes potencias mundiales, por un lado entre Estados Unidos y Rusia, incluso entre Estados Unidos y China, un país usado, al cual lamentablemente pronto, un país el cual lamentablemente pronto será abandonado, devastado, ¿sí? Con su infraestructura militar y civil destruida, con su economía completamente derrumbada, con un 20%, una quinta parte de su territorio tomada por Rusia, con los principales motores de la economía ucraniana también tomados dentro de la zona ocupada por Rusia.
no solamente una quinta parte de Ucrania parece tomada por los rusos, sino que esa parte representa la parte más rica, el motor de la economía ucraniana. Un país ensangrentado, terriblemente ensangrentado por este conflicto, con una cantidad de muertos espeluznante, aunque todavía las cifras aparecen ocultas, representan secretos de Estado, sin lugar a dudas ascienden a los cientos de miles. Un país con una cantidad de desplazados verdaderamente altísima. Presentaba Ucrania antes del inicio de la guerra una población de alrededor de 40 millones de habitantes, 41 millones de habitantes. Hoy ya 8 millones de ucranianos y ucranianas abandonaron Ucrania, desplazados externos hacia afuera de, Ucrania, hacia Europa, 1 millón de ellos en Polonia, y otros 8 millones de ucranianos aparecen como desplazados dentro de Ucrania, con lo cual más o menos la mitad de su población afectada directamente, desplazada, una gran parte de su población de varones jóvenes como consecuencia de del reclutamiento para la guerra, lamentablemente aparece muerta o herida, o sí, con las consecuencias propias de la guerra, trastornos psicológicos, mentales, depresiones y demás. Un país, naturalmente, con una creciente sensación de resentimiento. Todas las guerras generan resentimientos y esta guerra habrá generado al final de la guerra, aunque la guerra por ahora no presente un final a la vista, en algún momento esta guerra, bueno, presentará un final, pero tras ese final, Ucrania aparecerá atravesada por resentimientos, ¿sí? Porque, sí, acá ya no aparecen en juego cuestiones económicas o políticas o culturales, sino la vida de tu familia, tus amigos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, ¿sí? Y esas cosas a uno lo acompañan por el resto de su vida. Las muertes, los asesinatos no desaparecen de tu cabeza o de la cabeza de las personas víctimas o ligadas a las víctimas, con lo cual, sin lugar a dudas, el resentimiento estará presente en Ucrania y con razón en gran medida durante mucho tiempo. Verdaderamente tristísimo lo de Ucrania y evidentemente ninguno de los líderes implicados en este conflicto, ni de un lado ni del otro, aparecen verdaderamente interesados en la vida y la muerte de los ucranianos, más allá del discurso, más allá de que supuestamente esta guerra, por lo menos es el lado occidental, represente una guerra para la defensa de los ucranianos. Nadie interesado en la vida y la muerte de esta pobre gente, nadie interesado en la destrucción total y absoluta de la infraestructura civil, de los hogares, las casas, las residencias, las industrias, los campos, las escuelas, los hospitales, todo. Ucrania será abandonada pronto y pocos la recordaremos en ese momento. Pocos la ayudarán en su lenta reconstrucción. ¿Sí? Siguiente perdedor. Si Ucrania representa el primer perdedor, la Unión Europea representa el segundo. La Unión Europea y Europa en general, pero principalmente la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar por la crisis económica derivada de esta guerra, a través de la recesión, de la inflación, a través de la crisis energética, a través de la crisis alimentaria. Por cierto, yo aquí en Berlín desde hace poquito, de vuelta, después de un hermoso viaje por Colombia y por Argentina, ayer realizaba las compras en el supermercado aquí a la vuelta de mi casa
y efectivamente los precios protagonizaron otro incremento tremendo desde la última vez. Yo esto lo remacho una y otra vez. La inflación de alrededor del 10% representa una mentira, ¿sí? La inflación, por lo menos en alimentos, por lo menos en energía, parece muchísimo por encima de eso en Europa. Como sorpresa también, y perdón por esta nota personal, pero de alguna manera responde al análisis también. Como sorpresa, mi llegada aquí a nuestro departamento, al departamento de mi familia, aparecían las cartas con los incrementos de la electricidad y de la calefacción. En este edificio, eh, una calefacción a gas, calefaccionado con una calefacción central a gas, y más o menos la electricidad presentó un aumento del 100%, más o menos al doble. Ya de por sí, recordemos que nada barata la electricidad en Europa, bueno, más o menos al doble a pesar de la reducción de consumo, ¿sí? El consumo el año pasado, nosotros acá siempre realizamos un uso muy racional de la energía, la menor cantidad de electricidad posible, también por una cuestión de cuidado del medio ambiente. El año pasado, menos consumo y aún así un aumento del precio al doble. El gas, por el contrario, la calefacción, nuevamente lo mismo, utilizada con muchísimo cuidado. Bueno, un aumento del 300%, al más del triple. ¿Sí? Bueno, eso acá como nota personal, pero eso naturalmente alcanza al conjunto de la sociedad europea, alemana en particular, pero europea en general, y no solamente a los hogares y a las familias, sino también a su industria, su aparato económica. Así que crisis energética, crisis económica, crisis alimenticia, el precio de los alimentos por los cielos. ¿Qué más? ¿Por qué Europa como uno de los principales perdedores? Bueno, también por su subordinación a Estados Unidos. Lo mismo por lo cual presentábamos a Estados Unidos como uno de los principales ganadores, bueno, lo mismo podemos presentar ahora en el caso de Europa, pero como efecto negativo de la guerra, ¿no? Lo contrario, la subordinación total a Estados Unidos en términos políticos, en términos militares, el fin del proyecto de seguridad europea autónoma, la crisis de los desplazados, también recorro las calles aquí en Berlín y en todas las esquinas aparece alguien hablando eh, ucraniano o ruso. Yo, por carezco de conocimientos del ruso y del ucraniano, puedo determinar cuando aparece un idioma parecido al ruso o al ucraniano, muy similares entre sí, quizás comparable la diferencia entre el castellano y el portugués. Bueno, yo puedo determinar que alguien ahí charlotea en ruso o en ucraniano, no puedo determinar con certeza cuál de los dos, pero casi con seguridad en ucraniano, porque la gran cantidad de desplazados desciende de Ucrania y hasta hace poco el ruso, sí, la comunidad rusa aquí en Berlín, en Alemania, representa una comunidad relativamente grande, pero no aparece un ruso en todas las esquinas. Ahora sí, un ucraniano en todas las esquinas, con lo cual Europa deberá responder o está respondiendo por los costos del desplazamiento de personas. Por suerte está respondiendo, porque esa pobre gente realmente, bueno, presenta el derecho, debe ser ayudada, debe ser salvaguardada, recepcionada naturalmente ante la destrucción de sus casas, de su país, pero claro, eh, esa, esa recepción, esa acogida de los 8 millones de desplazados ucranianos connota un precio muy grande, un precio en términos económicos, un precio también en términos políticos, culturales. Bueno, recordemos la crisis de la migración siria como consecuencia del conflicto armado en Siria y la llegada de muchos menos
migrantes sirios y la ola de xenofobia desatada en Europa, ¿no? No quiero realizar una comparación, maliciosa, pero qué distinta la reacción de las sociedades europeas, o por lo menos de algunos sectores, no de toda la sociedad, mucha gente muy abierta en ambos casos, pero de algunos sectores de las sociedades europeas frente a la migración siria, musulmanes, oscuros de piel, y la reacción de las sociedades europeas frente a la migración ucraniana, rubios, blancos, católicos o ortodoxos, cristianos, en definitiva, ¿sí? Por un lado, una recepción conflictiva. De hecho, la crisis de los migrantes sirios determinó, en mi opinión, la caída de Angela Merkel después de 16 años de gobierno, mientras que ahora no aparecen voces de rechazo por suerte, no aparecen voces de rechazo a los desplazados ucranianos. Y todas las parolas, todas ¿cómo llamarlas? Las demonizaciones o todos los lugares comunes propios de quienes en Europa rechazan o rechazaban a la migración siria, eh, y recepcionan felizmente a los desplazados ucranianos, todas colisionan con la realidad. ¿Cuáles los prejuicios habituales, los clichés? Bueno, en el caso de los refugiados sirios, desembarcan aquí criminales y personas sin formación, la lacra de Siria. No, no. Acá en Europa y en particular en Alemania desembarcaron los médicos sirios, los ingenieros sirios, la gente con mayor poder adquisitivo, gente profesional, mientras que de Ucrania descienden aquí, bueno, gente sin formación, pero claro, unos musulmanes y morochitos oscuros y otros cristianos y rubios, ¿no? Eh, Realizo este comentario en términos generales, no todas las sociedades europeas rechazaron, o no todos los europeos rechazaron a los migrantes sirios y de hecho muchos los recepcionaron con los brazos abiertos, pero sí un pequeño sector de las sociedades europeas abierto a la xenofobia los rechazó y lo mismo ahora, por suerte, Europa aparece con los brazos abiertos, pero bueno, el costo de los desplazados representa un costo para Europa sin lugar a dudas elevado y naturalmente más elevado aún aparece el costo de la reconstrucción de Ucrania, ¿sí? Eh, Cuando ya nadie recuerde este conflicto, cuando Estados Unidos abandone su participación en el conflicto, ya comenzó ese movimiento de redireccionamiento de su participación en este conflicto hacia eh, un conflicto futuro con China. Bueno, en ese momento Europa deberá responder por los costos de la reconstrucción ucraniana y bueno que responda, naturalmente, para un país despedazado, descuartizado por este conflicto, pero bueno, ese costo va a aparecer por cuenta de los europeos y de los residentes aquí en Europa, así que una vez más Europa pagando los platos rotos de conflictos patrocinados por Estados Unidos. Así que Europa como uno de los más perjudicados y en tercer lugar en particular Alemania, quizás de todos los países europeos el más perjudicado de todos por su rol como locomotora de la economía europea, por su liderazgo político. Hoy la locomotora parece averiada. ¿Por qué? Porque, bueno, el principal consumidor de la energía barata y confiable Rusia aparecía acá. Alemania representaba el principal consumidor de ese flujo de energía interrumpido y de hecho los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 aparecían en su propiedad en partes iguales, en realidad 49%, si no recuerdo mal, de empresas alemanas, 51% de empresas rusas, pero bueno, esos gasoductos destruidos en un acto de guerra, de alguna manera,
perpetrado aparentemente por Estados Unidos y Noruega, al menos esa, esa es la información publicada por Seymour Hersh, premio Pulitzer, periodista ganador del premio Pulitzer, muy afamado. Bueno, Alemania aparece como el principal perjudicado, tanto de esa voladura como de las consecuencias en general de esta guerra aquí en Europa. Debemos recordar también la pérdida de prestigio político de Europa. ¿En qué sentido? Bueno, primero en el sentido de que hasta hace poco Alemania presentaba una política exterior basada en la no proliferación armamentística, hasta los años 90, en una política basada en el no intervencionismo, en rechazar una carrera armamentista, en presentar fuerzas armadas muy por debajo o mucho menos desarrolladas que sus contrapartes europeas como producto de la guerra, y eso generó a lo largo de décadas un prestigio muy grande. Es la idea de un país en su momento muy belicista, devenido en una potencia económica principalmente, pacifista, sin intervenciones en conflictos externos, hasta los 90, cuidado. Después, a partir de ahí, ya comienza una intervención mayor, sin un rearme, con fuerzas armadas con presupuestos limitados respecto a Gran Bretaña, respecto a Francia, con participación activa en la resolución de conflictos. Bueno, ese capital fue despachado, aparece dilapidado por la decisión del rearme de Alemania y de la participación una vez más en conflictos fuera del territorio alemán, incluso en conflictos dentro de Europa. Y recordemos también no solamente el prestigio perdido debido a eso, sino también debido a la confesión de la ex canciller Angela Merkel de que Alemania había participado como mediador en los acuerdos de Minsk entre Rusia y Ucrania, a sabiendas de que esos acuerdos representaban acuerdos espurios destinados simplemente a generar tiempo para el rearme de Ucrania. Bueno, ¿cuál la confianza, cuál la credibilidad de Alemania a partir de ahora como mediadora internacional? Si genera acuerdos espurios a sabiendas de sus líderes. Esa es la triste situación de Alemania, así que triste para los alemanes, para el pueblo alemán, y triste también para los residentes aquí en Alemania, como mi caso, por ejemplo. ¿Quién más aparece entre los perdedores de esto, de este conflicto? Ya parezco un poquito perdido con tantos numeritos. Las Naciones Unidas. Y por alguna razón en la presentación desapareció la foto de las Naciones Unidas. Aquí, por lo menos en mi pantalla, aparece un cuadro negro en lugar de la bandera de las Naciones Unidas, pero bueno, acompáñenme con la idea de que ahí aparece un cielo azul y flameando en ese cielo azul la bandera de las Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, uno de los grandes perdedores de este conflicto por su intrascendencia. El ámbito internacional, institucional, destinado a la resolución, o por lo menos al tratamiento de este tipo de conflictos, aparece como una cáscara vacía. Tristemente intrascendente, tristemente insignificante, vetado en su funcionamiento por la propia dinámica del Consejo de Seguridad, por el hecho de que la Asamblea General carece de poder real, por lo menos en estas cuestiones, y el poder real aparece en las grandes potencias, y las grandes potencias presentan poder de veto: Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia, con lo cual esas potencias, en lugar de realizar un cuidado de la paz y de los principios del derecho internacional, responden a sus propios intereses y perpetran las violaciones del derecho internacional cuando quieren.
en Irak, en Ucrania, en Vietnam, en Kosovo o en Siria, donde quieran, ¿sí? O en Libia, como por ejemplo Francia, ¿sí? Guterres, su presidente, su líder, aparece como un líder timorato, insignificante, intrascendente. No responsabilizaría a Guterres como el principal causante, como la principal causa de la intrascendencia de las Naciones Unidas en este conflicto. El problema ya aparece desde hace mucho tiempo, responde a toda esta cuestión, a la estructura misma de las propias Naciones Unidas, pero dentro de ese marco a veces aparecen presidentes de las Naciones Unidas más o menos activos, ¿sí? Recuerdo a Kofi Annan, por ejemplo, como uno bastante activo, así que el actual Antonio Guterres, el ex primer ministro de Portugal y presidente, en realidad el nombre del cargo, en realidad secretario general de las Naciones Unidas, bueno, lo podemos llamar el presidente de las Naciones Unidas, realmente más allá de estas dificultades estructurales, no está caracterizado por la proactividad y por la iniciativa. ¿Sí? Aparece verdaderamente muy pasivo, muy intrascendente en todo esto. Algo verdaderamente triste porque las Naciones Unidas, o por lo menos una institución global dedicada a el manejo, el tratamiento, la gestión de los asuntos internacionales y más aún en cuestiones de defensa y de seguridad, bueno, aparece como una, no solo como una necesidad, sino como un imperativo moral de la humanidad hacia la resolución de sus problemas y en particular de los problemas ligados a la guerra, ¿sí? Al resguardo de las vidas humanas. Así que en cuarto lugar, las Naciones Unidas. Quinto lugar, quinto perdedor de todo esto, el medio ambiente. Rara vez recordado como víctima de este conflicto, pero sin duda es uno de los principales perdedores de todo esto, el medio ambiente, nuestro hogar, la Pachamama, la Madre Tierra, nuestro planeta, nuestra casa. Hoy día víctima de el fin de cualquier atisbo de respuesta a la cuestión climática, al calentamiento global. Hoy día, lamentablemente, las grandes potencias aparecen más interesadas en la crisis energética, en sus necesidades energéticas, que en el cuidado del medio ambiente. Y de ahí que las energías fósiles y la transición de las energías fósiles hacia energías renovables, bueno, hoy día aparezcan en segundo lugar. Una vez más, el petróleo representa la principal fuente de energía, uno de los principales objetivos geopolíticos y geoeconómicos de todos los países del mundo, en particular de las grandes potencias, el petróleo, el gas, y no solo eso, sino incluso el carbón. Hasta hace poco en franco retroceso, el carbón representa la energía fósil más contaminante de todas, bueno, junto a la leña naturalmente, pero la leña aparece solamente en pocos lugares, representa una parte muy pequeña de la producción de energía a escala global. El carbón, además de el carbón, no solamente genera muchísimo más dióxido de carbono que el petróleo y naturalmente que el gas, sino que además su extracción está caracterizada por sí, el daño ambiental muy, muy fuerte en las minas de carbón. Bueno, el carbón hoy representa nuevamente una de las principales energías fósiles en el mundo y hoy día los países protagonizan disputas por esa fuente de energía, por el carbón. Así que todos nosotros acá dentro del medio ambiente
Recordemos que el medio ambiente no solo representa este bosque, el Amazonas, sino sencillamente nuestro lugar de hábitat, esta ciudad también, allí, la casa de ustedes, todo eso también representa el medio ambiente, el aire respirado por todos nosotros, nuestra calidad de vida, la calidad de nuestro aire, de nuestra agua, etcétera, etcétera. Eh, el clima, ¿no? Las consecuencias del calentamiento global en cuanto al cambio del clima, fenómenos climáticos, olas de calor, horas de frío, bueno, todo eso nos alcanza directamente, genera un deterioro de nuestra vida cotidiana. Eso representa el medio ambiente, ¿no? Realizo la aclaración para que no aparezca como una cosa esotérica de, ay, el medio ambiente, los arbolitos, el bosque, el Amazonas, también, pero además nuestro día a día, el clima, el aire, el agua, ¿sí? Bueno, último perdedor y mientras tanto, si quieren, ya pueden comenzar con las preguntas. Vamos a responder algunas preguntitas hoy, como siempre, al final de nuestras transmisiones. Último perdedor de todo esto, y no quiero aparecer aquí melancólico o de alguna manera eh, sí, con cierta dosis de moralina o un poco acá, sí, exagerado en esto, pero sin lugar a dudas la humanidad representa uno de los grandes perdedores de todo este conflicto. Hemos protagonizado como humanidad, como sociedad, como civilización, un retroceso tremendo, terrible en apenas 12 meses, en un año. Si ya nuestras sociedades presentan problemas gravísimos, la desigualdad, el cambio climático, el deterioro de las democracias, la expansión de las extremas derechas, bueno, la criminalidad, la pobreza, problemas terribles, todos ellos solucionables con voluntad política, no solucionados por la falta de voluntad política. Bueno, si ya aparecíamos en un mundo bastante difícil, bastante de porquería, bueno, hoy aparecemos en un mundo muchísimo, muchísimo peor. Por la cantidad de muertes derivadas de este conflicto, por la reaparición de las guerras entre grandes potencias, guerras abiertas. Hasta hace poquito las guerras, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, sí, de ahí en adelante las guerras entre grandes potencias representaban una excepción, incluso entre países de mediano tamaño, tampoco la cantidad de guerras había descendido. Las amenazas nucleares, quizás una de las muestras más cabales del retroceso como humanidad. Hasta hace poco los países realizaban un proceso de desarme nuclear. La posibilidad de una guerra nuclear representaba una fantasía de las mentes más afiebradas, algo completamente imposible, más aún entre las dos principales potencias nucleares, y, Rusia y Estados Unidos, algo verdaderamente impensable hasta hace poco tiempo. Recordaba la vieja Guerra Fría, esas películas con el botón rojo, algo casi tragicómico hasta hace un año cuando lo recordábamos, ¿no? Como qué locura la humanidad metida en esa situación alguna vez, la crisis de los misiles, qué delirio. Bueno, hoy aparecemos en una situación semejante o incluso peor, ¿sí? Incluso más inestable y más peligrosa en cuanto a la posibilidad de una conflagración nuclear y la eliminación de la vida humana en la Tierra. Así de trágico el retroceso de la humanidad en estos últimos 12 meses, por no recordar las crisis energética y alimenticia, la cual genera muchísimo sufrimiento, hambre, hambrunas, desnutrición, los cientos de miles de muertos en el conflicto, independientemente de su nacionalidad. Así que redondeo,
el análisis o la presentación de los perdedores con este último perdedor, con este último análisis, esta última reflexión sobre nuestro retroceso como sociedad. Recordemos también el retroceso democrático sufrido en el mundo como consecuencia directa de esto. La censura, no solamente en Rusia y en Ucrania, aquí en Europa, aquí en Alemania, la censura, ¿sí? Política, eh, el deterioro de la democracia, la aceleración del avance de las extremas derechas, proceso el cual ya había comenzado antes, pero fue acelerado ahora, gobiernos de extrema derecha en países importantísimos, como por ejemplo Italia, ¿sí? Bueno, ahora Israel, también en Francia, bueno, lo de Le Pen en Francia ya desde antes, pero lo de Italia sí, responde en gran medida a la situación ligada a la guerra. Bueno, un deterioro democrático y del Estado de Derecho fortísimo, un deterioro de la libertad de expresión, de la libertad de prensa fortísimo, también como parte también de este deterioro tan fuerte, ¿sí? Estos los ganadores y perdedores, podríamos presentar algunos más. Quizás deba realizar un excurso respecto a la propia Rusia. ¿Por qué no presenté a Rusia como un ganador, un perdedor de este conflicto? Bueno, porque para mí aparece como incierto. El rol o la posición de Rusia parece como incierta en este momento en cuanto a los beneficios y los perjuicios o los costos y beneficios de esta guerra para Rusia. No puedo determinar si aparece entre los perdedores o entre los ganadores. Para mí aparece en un lugar incierto. Por un lado, la Rusia de Putin, una vez más, ¿no? Aquí no estoy realizando un análisis del pueblo ruso, de la sociedad rusa, sino de Rusia, del gobierno ruso y de Rusia como Estado. Bueno, por un lado, sin lugar a duda, entre costos y beneficios de este conflicto para Rusia, bueno, debemos recordar el costo de esta guerra en términos de su enfrentamiento contra un enemigo muy fuerte como la OTAN. ¿Sí? Hasta hace un año, ¿no? Rusia aparecía en problemas con la OTAN, amenazada por el avance de la OTAN, de ahí el inicio de esta guerra, lo cual no representa una justificación, pero sí una explicación. Pero no parecía enfrentada directamente. Bueno, hoy sí, y naturalmente ningún país del mundo quiere un enfrentamiento directo militar contra la OTAN, más allá de que evidentemente las Fuerzas Armadas rusas presentan un poderío notable al punto de que puedan protagonizar en igualdad de condiciones una disputa militar, eh, sí, contra una enorme cantidad de los países más poderosos del mundo, de Estados Unidos en adelante, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, perdón, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, bueno, todos los países de la OTAN, los cuales realizan contribuciones militares y financieras a este conflicto. Así que, naturalmente, eso aparece en el debe, entre los costos, el enfrentamiento con la OTAN. El retroceso de la economía, si bien muchísimo menor de lo esperado, vaticinaban primero una caída del 20%, después el 15%, después el 10%, bueno, finalmente el 2,1% de caída, muy poco considerando la situación de guerra, casi parecido a la situación económica de los países fuera de la guerra, por lo menos directamente. Aún así, una caída, un retroceso de la economía. Así que en ese sentido, Rusia parecería como perdedora de este conflicto, en el sentido de que en este momento presenta una situación peor a la situación anterior al conflicto. Pero, por el otro lado, debemos recordar, bueno, que efectivamente, a pesar de este enfrentamiento con la OTAN, Rusia presenta una situación mejor de la esperada en lo económico, fortaleza del rublo, una caída muy limitada,
la inflación más o menos controlada, a pesar de el fantasma de las empresas occidentales abandonando Rusia representa más una campaña de prensa que, que otra cosa. Bueno, económicamente aparece mejor de lo esperado. Y políticamente el conflicto posiciona a Rusia, a pesar de los muertos y a pesar de que colisione con una buena parte de las potencias globales, este conflicto posiciona a Rusia sin lugar a dudas en el centro de la geopolítica mundial, mucho más que antes, al punto de protagonizar la geopolítica mundial como no la protagonizaba desde el 89 hacia atrás, ¿sí? Como no la protagonizaba desde los días de la Guerra Fría. Entonces, ganador o perdedor de este conflicto, en parte ganador, en parte perdedor. Rusia genera hasta ahora un colchón territorial, una división territorial frente a los avances de la OTAN hacia el este de Europa, con la anexión de esas 4 provincias ucranianas, el control de el mar de Azov también. Por otro lado, muchísimas vidas perdidas, bueno, costos políticos para el gobierno sin dudas también. Así que costos y beneficios, sin poder determinar dónde posiciono a Rusia en todo esto, bueno, en este cálculo realista y un poco cínico de los ganadores y perdedores de este conflicto. Recordemos que como cierre había presentado precisamente a la humanidad como perdedora, porque en realidad toda la humanidad perdedora de este conflicto, pero en el análisis geopolítico, cuando realizamos un análisis realista, bueno, el análisis puede parecer descarnado en cuanto a esto de costos y beneficios. En realidad una guerra no debería generar beneficios para nadie, pero bueno, en la realidad sí los genera. Bueno, hasta aquí la transmisión, perdón, la presentación de hoy. Ahora vamos a responder preguntas. Quiero remachar una vez más que no nos congratula en absoluto que durante todo este año de análisis hayamos realizado predicciones lamentablemente acertadas en muchísimas cuestiones, por lo menos en las cuestiones más trascendentes, en cuanto a lo predecible de este conflicto, en cuanto a lo evitable de este conflicto, en cuanto a la necesidad de una negociación y una resolución del conflicto de fondo entre el avance de la OTAN hacia el este y la seguridad de Rusia, en cuanto al rol de Europa y su subordinación a los Estados Unidos, completamente perjudicial para los intereses de los propios pueblos europeos, en cuanto a el rol de Estados Unidos en este conflicto. Sobre todas esas cosas, bueno, aquí realizamos análisis e incluso pronósticos lamentablemente acertados y no nos congratula en absoluto haber realizado esos pronósticos acertados. Quisiéramos aparecer equivocados, pero no. Lamentablemente, en la gran mayoría de los casos aparecimos en lo cierto y por eso este conflicto por el momento no presenta un final a la vista, más allá, y recuerdo una vez más una de nuestras conclusiones de los últimos meses, más allá de que Estados Unidos haya comenzado un movimiento en salida de este conflicto para redireccionar su política exterior hacia China, y voy a perseverar en esta idea como perseveré antes en muchas otras. Me caracterizaron como ingenuo, loco, rechazaron mis análisis. La gran mayoría de ellos hoy aparecen confirmados. Yo voy a perseverar en esta idea a pesar de la visita de Biden a, Ucrania, a pesar de la sobreactuación del apoyo estadounidense a Ucrania en Estados Unidos. De aquí a poco
vamos a presenciar esa retirada para redireccionar su política exterior hacia su verdadero y último enemigo, hacia la batalla final. Y si quieren una impresión, yo parezco muy preocupado por la posibilidad de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China de aquí al mediano plazo, ¿sí? Entre la potencia en declive y la potencia ascendente. Recordemos, esto lo presentamos muchas veces. Las transiciones de los órdenes mundiales, por lo general, aparecen mediadas por guerras, no siempre, ojalá esta no, porque en este caso, con el desarrollo técnico y militar actual, una guerra entre estos dos países generaría consecuencias impredecibles, pero en el análisis a mediano y corto plazo parecemos encaminados hacia eso, hacia un enfrentamiento directo. Yo presencio una hostilidad, una agresividad cada vez mayor de Estados Unidos con respecto a China, ¿sí? Con lo de Taiwán, con el bloqueo, bueno, primero con el bloqueo económico, después con las provocaciones en Taiwán, ahora con lo del derribamiento, el derribo del globo, los discursos abiertamente hostiles, caracterizar a China como una amenaza o en el mejor de los casos como un contendiente, sin ninguna razón para ello, por lo menos porque, sí, por fuera de la economía, de la competencia económica, China no protagonizó actos hostiles hacia Estados Unidos. Lo del globo representa un detalle. Todos los países del mundo realizan tareas de espionaje sobre sus contendientes y Estados Unidos más que ningún otro. Así que ese mi sombrío pronóstico a mediano plazo, ojalá aparezca equivocado en ese sentido. Respondemos preguntas. Ahora sí. Qué bajón el día de hoy, aniversario de la guerra y pronóstico de enfrentamiento entre Estados Unidos y China a mediano plazo. Qué sombrío el destino de la humanidad. Pero bueno, responsabilidad nuestra rectificar esta situación. ¿Cómo afecta este pulso geopolítico a América Latina? Pregunta de Antonio Piqueras Capel. Antonio, presentamos el tema en numerosas oportunidades. La afectación, bueno, la presenciamos en el día a día, la afectación económica a través de la inflación, a través de la recesión, la afectación política en esta disputa entre las grandes potencias por el apoyo latinoamericano, ¿sí? El apoyo en la cuestión de la guerra y el apoyo o la cercanía, la alianza a uno de los poderes en disputa en la otra gran contienda, no en la contienda ubicada en Ucrania entre Rusia y Estados Unidos, sino en la otra gran contienda, la contienda global entre China y Estados Unidos. Bueno, América Latina representa uno de los puntos de disputa, principalmente por nuestros recursos minerales, energéticos, alimenticios, nuestros recursos naturales principalmente. Esto lo presentamos en varias oportunidades. Con respecto a la disputa de la guerra, bueno, también con respecto al posicionamiento de América Latina en la guerra, también aparece una disputa entre quienes solicitan la neutralidad y quienes solicitan un apoyo a la OTAN y a Ucrania. Por suerte, los líderes latinoamericanos, más allá de algunas pequeñas diferencias, por un lado rechazaron la invasión, pero por otro lado realizaron un llamado a la paz y determinaron una posición a grandes rasgos de neutralidad, la cual, por cierto, representa la posición más inteligente para América Latina de manera de poder establecer vínculos políticos, económicos, culturales con ambas partes en el mundo del nuevo orden mundial, en ese mundo de hegemonía en disputa, multicéntrico, ese mundo con cambios muy fuertes en nuestras economías, en nuestros capitalismos,
Y bueno, esto lo presentamos de alguna manera en el ejemplo del litio, en un programa, en una transmisión en directo hecha sobre la disputa entre China y Estados Unidos en el litio. Bueno, eso de alguna manera responde a tu pregunta, Antonio, querido, ¿sí? La trampa de Tucídides se repite. Segunda pregunta de Antonio, ahí al hilo. Y aparentemente sí, recordemos el concepto de la trampa de Tucídides, esta idea de que por lo general el surgimiento de una potencia en ascenso, tarde o temprano desencadena una reacción de la potencia en descenso, en declive, y eso genera una guerra entre las principales potencias. El primero en presentar esta idea, el historiador griego de la Grecia antigua, Tucídides, entre Esparta y Atenas, en ese entonces, la disputa por la hegemonía. Antonio, yo carezco de la lámpara, ¿no?, de cristal para poder determinar el futuro, pero mi análisis lamentablemente en este momento sí me parece encaminado hacia ese lugar, hacia la repetición de la trampa de Tucídides, ¿sí? Marilum Jamir Pérez Murcia. Pregunta de ella. O de él. Marilium, bueno, una foto de alguien con bigote, aparentemente un varón, un nombre aparentemente de mujer, bueno, un L. Pregunta de Marilium, independientemente, trascendente el género. Absurdamente, ¿no sería favorable que China diera un paso en Taiwán? Esa es la pregunta de Marilium. Y según Marilium, seguramente si China cometiera una invasión a Taiwán, eso desactivaría el conflicto en Ucrania, o generaría una desescalada en Ucrania, pero generaría un conflicto directo con Estados Unidos, con lo cual difícilmente podamos vaticinar el efecto de un conflicto, de una invasión de China a Taiwán. Apareceríamos jugando con fuego, ¿sí? En una especulación de, bueno, un conflicto por acá para desactivar, este conflicto desactiva este otro. Cuanto más conflictos, por lo general, peor. Y en el caso de un conflicto en Taiwán, eso desencadenaría, o al menos podría desencadenar una confrontación directa entre China y Estados Unidos. Así que yo no realizaría especulaciones en ese sentido o jugadas o jugarretas ni en los zapatos de Xi Jinping ni en los zapatos de Biden, porque podría desencadenar consecuencias trágicas. Más allá de que en el cálculo matemático de, bueno, desactivar esto para, generar un conflicto acá para desactivar otro conflicto allá, bueno, así puede parecer lógico, pero sin mucha previsibilidad al respecto. Beatriz Pulido. ¿Qué tan cierto es que, saludos para Beatriz, por supuesto, una de nuestras miembros más fieles, qué tan cierto es que a Estados Unidos ya quiere dejar la guerra de Ucrania porque ahora va a apoyar un posible enfrentamiento en Taiwán? Completamente cierto, ese es mi pronóstico desde octubre, desde hace algunos meses, confirmado en mi opinión por el documento de la Rand Corporation analizado hace una semana o en una transmisión especial, confirmado también por las declaraciones de Mark Milley, el general del comando, no recuerdo el nombre del general asignado a el liderazgo de todas las fuerzas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No recuerdo el nombre del cargo específicamente de Mark Milley, el general de mayor rango en Estados Unidos, únicamente ubicado por debajo del presidente. Hace algún tiempo llamó a una negociación, presentó una negociación como necesaria, así que hay otra confirmación de nuestro análisis, incluso palabras de un halcón como Victoria Nuland, llamando a una negociación tarde o temprano. Así que para mí, bien cierto, Beatriz.
lo determinaremos a su debido momento con el paso del tiempo. Segunda pregunta de Beatriz, ¿cuál sería tu pronóstico respecto a Estados Unidos versus China? Mi pronóstico, Beatriz, todos perdedores. Posible guerra nuclear y eliminación de la vida en la Tierra. Así de sencillo. Así que, así de sombrío mi pronóstico. Para nadie bueno un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Ni para Estados Unidos, ni para China, ni para el resto de la humanidad. Bueno, ahí la confirmación. Sí, Marillion, masculino. Bueno, perdón entonces, Marillion, sí, por el error. Omar Ramírez, cuando Estados Unidos se retire, ¿cuál será la postura de Alemania? Bueno, qué buena pregunta, Omar. Bueno, sin dudas, la recuperación, la reconstrucción de Ucrania va a aparecer en manos de Europa. Por lo menos esa representaría la obligación ética de los europeos. Estados Unidos, por lo general, genera el fuego y después abandona el lugar, dentro de esta política de tira la piedra y esconde la mano. Recordemos la invasión a Irak y lo que generó después, guerra civil en Irak, creación del ejército islámico en Irak y su expansión hacia Siria. Después, guerra civil en Siria como consecuencia de la entrada del ejército islámico llamado Daesh en Siria, crisis de refugiados, guerra civil, millones de muertos, una situación horrible en Siria y esos millones de refugiados recibidos en parte considerable por Europa, con lo cual Europa debió responder por las consecuencias de la invasión a Irak llevada a cabo por Estados Unidos y por el presidente Bush. ¿Sí? Y Europa, en su gran mayoría, en su momento rechazó la invasión a Irak. Bueno, Reino Unido sí participó y en ese momento participaba Reino Unido en la Unión Europea, pero Francia la rechazó, Alemania la rechazó, no, Italia con Berlusconi sí participó, España no, en ese entonces con Monedero, así que los países más, o la gran mayoría de países europeos no participaron y después debieron responder por ese desastre. ¿Sí? Bueno, una vez más Europa deberá responder por el desastre de esta guerra patrocinada por Estados Unidos. Con esto no desresponsabilizo a Rusia de la invasión. Rusia también participa como parte en esto y comienza la invasión. Pero, claro, para Ucrania y para Rusia aparecen en juego su integridad territorial, su supervivencia, el temor a la desaparición. Para Estados Unidos no. Para Estados Unidos solo aparece en juego el beneficio. ¿Sí? Por eso, bueno, mi énfasis en la crítica a la política exterior de Estados Unidos al respecto. Que Zelensky quiera la defensa de su territorio responde a la lógica. Que Putin quiera el fin de la expansión de la OTAN porque representa un riesgo para Rusia también responde a la lógica, una lógica defensiva en ambos casos, la de Zelensky y la de Putin. Lo de Estados Unidos no. Responde a una lógica ofensiva de expansión y primero a través de la OTAN y después de generar un golpe a uno de sus contendientes, Rusia, bueno, y naturalmente al eje euroasiático también. Y en el caso de la política de Europa no responde ni a lo defensivo ni a lo ofensivo, sino responde a la estupidez, realmente a la falta de conexión entre su dirigencia y sus sociedades, sus pueblos, sus electorados, lamentablemente, y acompañar tontamente los designios determinados por los Estados Unidos. Saludos para David de Ibiza desde España. Pregunta de Josué Fajardo. Hola, ¿crees que el rearme de Japón se deba al conflicto de las Islas Kuriles con Rusia? En parte responde a eso, en parte responde a la tendencia general
al rearme ante el endurecimiento, el empeoramiento de los conflictos, en parte responde naturalmente también a su enfrentamiento histórico con China como potencia regional, aunque obviamente Japón hoy aparece sobrepasado por China, siempre como contrapeso, siempre aparecieron como potencias en competencia por la hegemonía en el este asiático. Entonces, naturalmente, el conflicto en Ucrania, la participación de Estados Unidos en el conflicto, el aumento de las tensiones en Taiwán entre China y Estados Unidos, el conflicto por las Islas Kuriles con Rusia, el aumento de las tensiones con Corea del Norte, y todo eso, querido Josué, genera este rearme, ¿sí? Así que lo de las Islas Kuriles sí, pero solo como una parte de las causas, ¿sí? Así que bueno, redondeamos por acá hoy. Si nos quieren ayudar, como siempre, por favor, ayúdennos con la difusión del canal, con la suscripción, con las membresías. Pronto vamos a presentar algunas novedades muy interesantes aquí en el canal respecto a participaciones en distintos medios. Como siempre, vamos a realizar siempre las transmisiones en vivo y más entrevistas y charlas, ya algunas planeadas después de las muy lindas charlas en Argentina con Atilio Borón, con Alejandro Berkovich. Ya aparecen algunas ahí casi cerradas, así que pronto vamos a presentar la información al respecto. Y dicho esto, un saludo a todos y a todas en este triste día, aniversario prácticamente, en 10 minutos, en 10 minutitos nada más, el inicio del 24 de febrero de 2023. Aniversario, un año desde el inicio de la guerra. Chao, hasta la próxima.